Venezuela, quien nos va a hablar sobre el generalísimo Francisco de Miranda, quien el pasado 14 de julio cumplió 209 años de salir de este plano existencial y pasar a la inmortalidad definitiva, que es la inmortalidad que se logra en la memoria de los seres humanos. Bienvenido, doctor Aguilar. Hola, buenos días, muchas gracias, Isidro. Para mí es un gran placer y un honor compartir con tu audiencia en la distancia. Sí, doctor Aguilar, háblenos brevemente sobre el generalísimo Francisco de Miranda y dígame una inquietud que yo siempre he tenido. Participó en la guerra de India de los Estados Unidos, pero ¿en qué rol participó? Digo que en la batalla de Pensacola, pero explíquenos usted un poco de eso, pero primero háganos un preámbulo sobre la vida de Francisco de Miranda. ¿Quién fue Francisco de Miranda? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, que es el nombre completo de él, nace en Caracas en el año 1750, el 28 de marzo. A la edad de los 21 años, decide viajar al mundo, porque ya había ciertos problemas con su padre, que era canario. Aquí en Venezuela la sociedad caraqueña era muy sólida y entonces no permitía ciertas licencias para quienes no eran, digamos, españoles de raíz. Él era península. Total de que Francisco de Miranda se va a España y comienza a recorrer el mundo en 40 años hasta que regresa a Venezuela en 1810, invitado por el joven Simón Bolívar. Durante todo ese periplo de 1771 a 1810, Miranda fue un personaje que yo lo llamaría fascinante, porque todo lo que hizo él es inédito, único. Se dedicó a escribir un diario con archivo que llamó Colombeya durante todos esos 40 años, que fue decretado por la UNESCO Memoria del Mundo, porque allí escribía en tiempo real todo lo que sucedía en el mundo, particularmente en Europa y todo Occidente, de una manera muy didáctica que quedó para la historia. Dentro de eso, en 1772, en España, adquiere el título de capitán de las milicias del regimiento de la Princesa. Y es allí donde yo digo que nace Francisco de Miranda. ¿Por qué digo esto? Porque se llamaba Sebastián Francisco. Y entonces en ese certificado, incluso hizo limpieza de sangre, el título aparece a nombre de Francisco de Miranda y se obvia Sebastián, que ese era el nombre del papá. De allí en adelante, todo el mundo conoce a Francisco de Miranda y así se hizo conocer en el mundo entero. Fíjese que es tan fascinante la vida de Miranda, que luego que estuvo perseguido por la corona española y por la Santa Inquisición, Miranda utilizó 12 seudónimos en su vida para evadir la persecución, y todo eso lo notaba él en su diario. Hay dos que llaman mucho la atención, o tres, que es cuando en París, en el momento en que lo están buscando las autoridades, le llega la información y entonces falsifica un pasaporte, se pone el nombre de Monsieur de Merat, se coloca una peluca, espejuelos verdes y se quita el aro de los girandinos y evade y aparece en Londres a los meses. Bueno, todo esto lo escribe él en su diario. El otro, eso fue una sorpresa porque Robespierre, Fouché y todo el mundo andaba buscándolo.
Y decía, ¿cómo se va a desaparecer Miranda? Pues así fue que evadió, pasó por la aduana y nadie notó que era este personaje, sino Monsieur de Miranda. Igualmente, cuando él llega a Rusia, que fue el primer sudamericano que visitó Rusia, nadie conocía en Rusia como era un sudamericano y aparece Miranda, pero allí se identifica como Conde de Miranda, utilizando ese otro seudónimo. Y bueno, conoce a Catalina, se hace íntimo amigo de ella, hasta que llega un momento en que el representante de la corona española le dice a la emperatriz, ese no es ningún conde de Miranda, ese es Francisco de Miranda, reo de la corona española. Entonces, cuando ella se lo pregunta, él le confiesa y le dice, bueno, cuáles fueron las razones por las cuales él era perseguido por una injuria, que no le dieron derecho a la defensa y él decide desertar. Entonces Catalina lo protege y le dice al representante español, bueno, si es enemigo de la corona, debe ser que es buena gente. Y le da el título de coronel de los ejércitos imperiales, documentación oficial, usa el uniforme del ejército de Rusia y recursos económicos, porque Miranda le dice, lo mejor es que yo me vaya. Y así lo decidieron y se fue. Y el último que yo refiero, hubo otros 12 meses. ¿Y cómo llega a los Estados Unidos a combatir por la independencia americana? Bueno, en 1781, Miranda había sido comisionado por el ejército de la corona a estar acantonado en La Habana, a la orden de Juan Manuel Cajigal, su íntimo amigo. Luego se presenta el sitio de Pensacola y entonces envían una escuadra de barco a defender y a sitiar eso ya. El Bernardo de Galvez, que estaba en Luisiana, es quien solicita el apoyo de Cajigal para ir a luchar en Pensacola. Y es allí donde Miranda pertenece a la escuadra, en ese momento era capitán, la escuadra que defiende y sitia a Pensacola y hace que los irlandeses que estaban atacándola se rindan. De esa manera mantiene la defensa y ayuda en lo que es la redacción de la capitulación que hubo en ese momento, y Miranda es ascendido a teniente coronel y edecán de Juan Manuel Cajigal. Esa fue la participación que tuvo en la batalla de Pensacola. De allí fue determinante. Él abrió una amistad con Washington y con esos líderes de la independencia americana. Él abrió una amistad con todos ellos, ¿verdad? Cuando él regresa a Cana, lleva detenido al capitán general Campbell, que era uno, no detenido, sino retenido, porque fue uno de los que capituló. Entonces, allí hubo otros oficiales que le enseñaron a él, a Campbell, fortificaciones. Perdón. Y entonces le acusan a Miranda de que fue traidor y él no estaba en esa actividad. Lo ordenan prisionero, no le dan derecho a la defensa y él se esconde durante 2 años protegido por Cajigal en Batanabó. De allí, me disculpan la afonía, de allí viaja a Estados Unidos, escondido en un bergantín con carta de recomendación de Cajigal a Washington. Él conoce en Filadelfia a George Washington y de allí comienza un periplo de 2 años por todos los Estados Unidos, haciendo amistad con los principales estadistas, militares y líderes de la naciente nación norteamericana. Con Washington establece amistad igual con Alexander Hamilton, Henry Knox, Rufus King
y una serie de personajes importantes en los Estados Unidos. Y es en Estados Unidos cuando presenta en 1784 el primer proyecto continental de unión de naciones, algo que jamás alguien había presentado. Ese proyecto lo llamó el Colombeia, que era la unión de las colonias hispanoamericanas que comenzaría desde el sur de Mississippi hasta Cabo de Horno, donde él llamaba Colombeia porque le parecía que ese era el nombre que debería tener el continente, porque Cristóbal Colón, no por Américo Vespucio, y lo llamó entonces Colombeia. La capital iba a estar en Panamá, equidistante a los dos extremos, y de allí los líderes norteamericanos les gusta el proyecto, pero tenían otros intereses, su naciente nación, y es allí donde nace la amistad importante con Washington, Hamilton, Henry Knox, y viaja entonces a Europa, ya en 1785. Llega entonces en 1792 a Francia, después ha estado en Londres, ha recorrido Estocolmo, Suecia, Dinamarca, Turquía, todos esos países, llega a Francia en 1792. Por favor, disculpen. Y entonces le participan y lo invitan a pertenecer al ejército revolucionario. Y él lo acepta con la condición que luego lo apoyaran en el proyecto de liberación de las colonias. Y se involucra entonces en la Revolución Francesa. Una participación muy importante, como fue el sitio de Valmy y la batalla de Amberes, que selló realmente la Revolución Francesa, que fue la última batalla que culminó con este proceso independentista de Francia. De tal modo que es el único latinoamericano que está en el arco de triunfo. Siendo así, bueno, Miranda le dice a Petión y a los demás que estaban allí, bueno, mire, que este proyecto vamos a seguir adelante. Ellos dijeron que sí, e iban a poner en República Dominicana, iban a poner el centro de revolución bajo la orden, bajo la autoridad de Francia. Él le dijo, eso no es mi proyecto. Si yo voy a cambiar la colonia española por la de Francia, estamos hablando de lo mismo. Yo hablo de el apoyo para un proyecto continental en toda la América, que va a ser beneficioso. Total que no llegó a un acuerdo y decide abandonar entonces Francia, no antes que Dumouriez, el jefe de él, general, lo acusó y lo involucró de traición. Pero Miranda, él no contaba a Dumouriez que Miranda llevaba un diario donde anotaba absolutamente todo y archivaba todas las instrucciones que recibía. Lo mantienen prisionero año y medio sin ningún tipo de causa. Él se defiende y es sacado de la prisión en hombros, porque la defensa demostró que Dumouriez estaba traicionando a la revolución y bueno, Dumouriez paga las consecuencias. En ese tiempo, fíjense ustedes algo interesante, en ese tiempo, en 1792, Miranda le plantea a Petión, el alcalde de París y miembro de la constituyente, el voto de la mujer, algo que no existía en el mundo. Él decía, y lo escribió en la carta, que no podía ser que la mujer, siendo un ciudadano que tenía que obedecer a los gobernantes que ella no elegía, tenía el derecho de votar por ella, porque no solamente la vida era de deberes, y la mujer tenía el deber de obedecer, pero no el derecho de elegir. Y no se le tomaba en cuenta ni aspectos como el matrimonio, los hijos, el divorcio y la libertad de la mujer. Eso nunca había existido en el mundo. Nunca. Y Miranda lo plantea allí y luego vimos los resultados
posteriormente en el mundo sobre los votos de la mujer. Bueno, estando Miranda ya residenciado en Londres, aparece en 1810 Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López Mente, comisionados por la Junta Suprema de Caracas, después de la declaración de independencia que hubo en Caracas el 19 de abril de 1810, comisionan en varias partes del mundo a gente para recibir apoyo. Llegan estos tres venezolanos a Londres, no tenían la misión de contactar a Miranda, pero tomando en cuenta que tenía las noticias sobre el alcance del general, lo visitan. Y es allí donde Miranda le hace el lobby con William Pitt, el primer ministro, con varios ciudadanos, personajes y funcionarios, para que ellos se entrevisten con estos dirigentes de Inglaterra. No logran nada y Miranda se lo había advertido. Mire, esto a mí me ha sucedido que no he tenido ese apoyo. Y bueno, es allí cuando Bolívar. No va a perdonar, don Ovidio. El tiempo es diabólico. Es diabólico el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda para terminar? Perfecto. Después haremos otro programa. Rápido. Y terminamos con la vida de Miranda, pero me gustaría que usted nos hablara en 2 minutos sobre la sociedad mirandina que usted preside en Venezuela y que nosotros estamos aquí, don Eli, don Licho y mi persona estamos promoviendo conformar el capítulo dominicano de la Sociedad de Libre Pensamiento Mirandino. Perfecto, muchas gracias. Sí, la Sociedad del Libre Pensamiento Mirandista es una asociación civil sin fines de lucro en la que pertenecen distinguidos historiadores, individuos de número de la Academia de Historia, investigadores que están con la misión de resaltar y recuperar la memoria, obra y vida de Francisco de Miranda a través de diferentes publicaciones, foros, talleres, y próximamente vamos a realizar un diplomado sobre visión geopolítica de Francisco de Miranda en el siglo XVII, XVIII y XIX. Eso va a ser importante. Hemos recibido con beneplácito el interés de ustedes de crear el capítulo mirandista allá en Santo Domingo, en República Dominicana, para darle una proyección continental a la obra de este insigne venezolano, que como dijo usted al principio, fue nombrado en su momento generalísimo de todos los ejércitos de la República en Venezuela. Y para culminar, Miranda crea el primer movimiento revolucionario continental a través de la Gran Reunión Americana en secreto, nombrando agentes y logias en todo el continente para generar la independencia, la revolución y la sublevación del pueblo en contra de la corona española. Fue el único y el primer movimiento continental revolucionario secreto en la humanidad. Bueno, ha sido una charla maravillosa. Vamos a repetirla. Vamos a constituir el capítulo dominicano y una vez que lo constituyamos con la autoridad de Licho, Andrés Licho Mato, vamos a hacer un programa especial para culminar con este avance, este abrebocas que tenemos el día de hoy. ¿Qué le parece, don Eli? Muchas gracias. Será un honor contar con ustedes. Sí, gracias, don Ovidio. Seguiremos aquí en el país, seguiremos los pasos de Miranda y formaremos el capítulo dominicano de esa sociedad que usted preside en Caracas. Importante la identificación latinoamericana con este proyecto que va más allá de un país, es todo un continente al cual él quiso involucrar en la independencia de las colonias a la corona española. Y hoy en día tiene más vigencia todavía este proceso de liberación, de independencia de todos los pueblos. Gracias. Bueno, muchas gracias por su intervención y a los señores televidentes
programa de periodismo y sociedad.